Como anunciamos al inicio de Tribuna, ya estamos en este bloque para hablar sobre varias cosas que tienen que ver con el Holocausto, la comunidad judía, bueno, el Estado judío también en este caso, ya que nos acompaña el abogado Alejandro Rubín Zimmerman, el excónsul honorario de Israel, y también Ruth Cohen, presidenta del Museo Judío Gloria. Y realmente justamente comentábamos de que hay también en Washington el Museo del Holocausto, que lo llaman, y que realmente uno cuando ve, y cada uno tiene una impresión, pero como muestra toda la historia y ver partes, uno dice, no, esto no puede, o sea, no pudo haber ocurrido, pero ocurrió porque está ahí, están las pruebas de personas. Inclusive a mí lo que me impresionó mucho fue el tema de encontrar zapatos de todas las medidas y que hayan sido de seres humanos y por todo lo que pasaron. Y lo único que queda bien claro, nunca más debe de volver a ocurrir un episodio de este tipo entre la comunidad, o sea, todos los que somos humanos en sí. Justamente Alejandro Rubín, el cónsul, decía ayer de que falta una ley que castigue los crímenes del odio, ¿verdad? Hay mucho para hablar sobre esto porque si vamos a entrar en lo histórico, tengo tanta para preguntar sobre la historia, si es que ningún programa sería suficiente. ¿Cómo estás, cónsul? Gracias por estar aquí. Por favor, muchas gracias por la invitación. Y Ruth, gracias también por acompañarnos y vamos a estar hablando sobre el museo también. Gracias por la invitación también. ¿Hay museos que recuerdan el Holocausto o los crímenes contra los judíos en todas partes del mundo? Me tocó visitar algunos, me tocó visitar un campo de concentración en Alemania y parece que no pasó la historia, ¿verdad? Pero, ¿qué se recordó esta semana, cónsul? Ayer tuvimos un acto en el Congreso Nacional que lo organizamos en conjunto con el Consulado y las Naciones Unidas, ya que fue el 27 de enero, fue la liberación del campo de Auschwitz por parte de las tropas aliadas y la ONU estableció como un día de recordación del Holocausto. Entonces, esa fecha, digamos, se rememora en todos los países o en la mayoría de los países del mundo, un acto como el que hicimos ayer que estuvo muy emocionante porque hablamos, bueno, hablé yo, habló la senadora Gusinski porque tiene ella un proyecto de ley sobre la educación del Holocausto y terminó hablando una hija de una sobreviviente y le dio la verdad un lindo broche de oro como para pasar el mensaje, porque la verdad que como yo dije ayer, las alarmas están volviendo a sonar y estamos pasando un periodo donde la humanidad tiene que estar o volver a estar atentos. Justamente, ¿qué nos deja? Por un lado, estamos hablando de 70 años de la liberación de Auschwitz, estamos hablando de lo que sabemos o lo que las películas a veces nos muestran o lo que leemos. ¿Qué más hay detrás de eso, cónsul? El Holocausto no empezó con las cámaras de gas, el Holocausto empezó con la palabra. Y la palabra es muy fuerte, en el sentido que la educación se puede usar tanto para el mal como para el bien. Los nazis usaron a la educación para el mal. Como dijo Mandela en su momento, nadie nace odiando. El odio se aprende, pero es más natural el amor. Entonces, creemos que hay que estar, como dije, muy atentos, que hay detrás, hay mucho odio, mucho resentimiento y eso es lo que se estuvo pasando de generación en generación. Pero hoy día hay un nuevo resurgir del antisemitismo, que tiene una nueva cara que también se llama antisionismo. Y sobre eso podemos hablar hoy. Y sí, porque es también prevenir, ¿no? Dentro de todo esto y sobre todo de que los odios no tienen ningún sentido y no importa en qué momento, porque hay tanto sistema de comunicación, César, de que los mensajes llegan de una manera hasta subliminal y termina algo que no debería de ser normal, uno lo considera ya hasta normal consumiendo todo el tiempo. Así es. Bueno, los nazis usaron muy bien la herramienta de la propaganda y más de la propaganda oculta. Es decir, un ejemplo de ello era en lugares públicos donde se decía prohibida la entrada de animales y judíos. Entonces uno decía, bueno, animales se entiende, o judíos se entiende, pero animales, ¿por qué no? O iban más allá. Yo vi una propaganda que decía estaba prohibida la entrada de ciclistas y judíos.
Entonces uno decía, el ciclista, ¿por qué el ciclista? Asumiendo que el judío estaba bien que no entre. Ruth, cuando hablamos, bueno, por un lado está probablemente, visiblemente lo que recordamos, como ya decía el cónsul, está lo que fueron los alemanes, en este caso el ejército de Hitler, pero en la historia, viendo por ejemplo la historia de los mismos católicos, o sea, lo que fue en la Edad Media, o sea, que hay una serie de persecuciones a la comunidad judía, a los judíos en sí. Si podemos refrescar la memoria a la gente. Bueno, en realidad sí, digamos que hubo durante muchos siglos persecución a los judíos. Primeramente porque en general los judíos tenemos diferentes costumbres y la gente un poquito se asusta de lo diferente. Y una de las, digamos, de las metas del museo es enseñar a tolerar la diversidad, ¿verdad? Que inclusive hablando de la Shoah, que nosotros llamamos el Holocausto Shoah como tragedia, nosotros enseñamos cuando vienen los alumnos cómo uno se siente cuando es discriminado, cómo uno se siente cuando lo tratan diferente y por qué, y explicar y hacerles hablar a los alumnos sobre todo qué es esto de la discriminación. Y justamente, como decía Alejandro, comenzó la ¿cómo se llama? La actividad nazi empezó con discriminaciones en los colegios, donde los profesores ponían a los alumnos judíos en otros bancos. Si antes les permitían estar todos juntos o compartir el banco o el aula, en un momento determinado dijeron no, los alumnos judíos tienen que sentarse en otro lugar. Y nadie se cuestionó en ese momento por qué tenemos que sentarnos, ni los niños de casas alemanas ni los niños de casas judías. ¿Por qué esa diferencia? Porque de repente, si se hubiese tenido la educación que pretendemos hoy inculcar a los niños, a los adolescentes, a los adultos, al final somos todos iguales, con las diferencias que cada uno tiene y respetándonos, ¿verdad? Al discapacitado, al negro, al gordo, al ciego, cada uno tiene sus cualidades, sus capacidades y hay que respetar y valorar. Es tener tolerancia como seres humanos, ¿no? Exactamente, entre todos. dejar de ser xenofóbico. Sí. Que si nosotros conseguimos, y esa es la meta del museo, ¿verdad? Conseguir enseñar, digamos, las tradiciones del pueblo judío y por el otro lado, a qué puede llegar traer la indiferencia. O sea, cuando uno dice, no, esto a mí no me va a tocar, yo no soy judío. Sí, te puede tocar porque sos negro, te puede tocar porque usas anteojos, o te puede tocar, o le puede tocar a tu amigo. Hay una, y quiero por favor que dialoguemos sobre esto, ¿verdad? Porque finalmente en el campo, cuando era pequeño, el famoso que te dicen de judío, Humberto Rubín siempre habla de eso, ¿verdad? Y lo dice como en broma, pero eso es real y todavía existe, ¿verdad? Y estamos hablando 70 años después del Holocausto o de la apertura de Auschwitz, o sea, cómo se fue instalando eso en la humanidad misma,